Wilhelm Reich, nacido en el Imperio Austrohúngaro en el año 1897. Fue un científico, inventor, médico, psiquiatra y filósofo, entre otros títulos. Reich fue uno de los personajes más polémicos y conocidos en el siglo XX. Más perseguido que el propio Tesla. Reich abandonó el hogar para combatir en la Primera Guerra Mundial. Formó parte de la Sociedad Psicoanalítica de Viena y fue discípulo del mismísimo Sigmund Freud. Tomó partes de los estudios de Freud, como la teoría del inconsciente, la neurosis y el líbido, creando, basándose en ellas, una serie nueva de teorías revolucionarias y audaces que lo pondrían en el punto de mira de muchos. Reich, entre otros trabajos, sacó la revolucionaria teoría del origen de la vida, basada en la formación espontánea de esta gracias a la bioenergía o energía orgoniana. Según Reich, era de color azul, rodeaba a todos los seres vivos y daba color a los cielos y océanos. Reich fue expulsado de la escuela de psicoanalistas por sus ideas radicales e innovadoras. Fue expulsado en el Partido Comunista. Fue perseguido por los nazis. Fue expulsado de Dinamarca y Noruega por presiones del gobierno nazi. Fue extorsionado por los servicios secretos americanos. Fue arrestado y condenado a 2 años de prisión en la penitenciaría de Lewisburg, en Pensilvania, Estados Unidos, durante la caza de brujas del senador McCarthy, hasta que finalmente murió de forma sospechosa el 3 de noviembre de 1957, un día antes de apelar su sentencia. Toda la descomunal obra de Reich mandó ser quemada en la hoguera del incinerador Gassenbord en New York el 23 de octubre de 1956. Según la FDA, la energía orgónica no existía y todo lo que dijo no eran más que delirios de un charlatán. Pero entonces, ¿por qué se tomó tantas molestias el gobierno americano en desprestigiarlo y en no dejar evidencia alguna de su obra? ¿O es que acaso realmente no fue un estafador? Y más bien, fue un genio. Buenos días y bienvenidos a Crónicas de lo Insólito. Amigos, llevo un tiempo investigando este tema y la verdad es que me ha llevado una sorpresa. Este programa o esta serie de programas, porque van a ser más de uno, vienen a raíz de una proposición de uno de vosotros, de uno de los seguidores del canal, que me propuso que hablase del orgón. Y yo me puse a tirar del hilo, a tirar, y descubrí una cosa bastante fascinante. Yo creo que esto es una cosa que deberíamos de saber todos, y luego ya que cada uno juzgue, ¿no? Como ya hemos podido ver, la vida de este señor ha sido bastante polémica, ha tenido bastante problema y ha sido muy perseguido. De hecho, ha sido más perseguido que Tesla. Es uno de los grandes desconocidos de la historia de la ciencia cuando, desde mi punto de vista, ha hecho muchísimo. Y lo que vamos a hacer es conocer su persona para luego más tarde en otros programas profundizar en los experimentos que hizo y en los descubrimientos que hizo, ¿no? Pero antes de eso yo he considerado que lo propio sería conocer de qué tipo de persona estamos hablando, ¿no? Y más o menos el pensamiento de Freud y su trabajo se llevó a cabo en 3 partes, ¿no? Y vamos a empezar comentando la primera de ellas, que sería la primera etapa donde se mete en la escuela de psicoanalistas de Viena, intenta curar el cuerpo por medio de la mente, cosa que nadie se había planteado hasta entonces, y descubre vagamente el orgón. Es cuando por primera vez habla vagamente de lo que es el orgón. Bueno, interesado por la sexología, Reich conoció a Freud en 1919 y acogió la forma de pensar que tenía este psicólogo, ¿no? Y empezó a trabajar en base a algunas de las teorías que tenía Freud, como era la teoría del líbido o energía sexual como fuente de desarrollo vital
y la idea de que el niño nace ya con cierta sexualidad. La neurosis, otra de las teorías de Freud sería la de la neurosis como disturbio fruto de la represión sexual en distintas fases infantiles. O sea, que hay un problema de neurosis que se arrastra por sexualidad desde la infancia del niño. Y por último, lo que sería la idea del inconsciente y la visión terapéutica de esta. En 1920, Reich fue admitido en la API, la Asociación Psicoanalítica Internacional, cuando tenía tan solo 23 años. En este momento colaboró con Sigmund Freud y fue descrito por Freud, palabras textuales suyas, como uno de los más brillantes discípulos que había tenido, aunque por desgracia y con el tiempo llegaron a enemistarse porque cada uno luego tenía su teoría y chocaron. Por lo visto y lo que yo tengo entendido, Freud tenía una posición social que hacía que evitase aceptar ciertas teorías. Pensaba que la teoría psicológica actual, Reich pensaba que esta terapia era muy ineficaz, debido a que las personas tenían un miedo a romper sus bloqueos porque eran capaces de sentir la distensión y el placer, ¿no? Y de relajarse, de dejarse llevar. Esto es un problema que les impedía el soltarse, ¿no? El dejarse acceder y curar. Él consideraba que las charlas que daban los psicólogos con los pacientes, que duraban años, la verdad es que solucionaban poco desde su punto de vista. Y entonces él se propuso eliminar estos problemas por medio de las barreras físicas, ya que él decía que había un efecto psicosomático, ¿no? Las enfermedades del cuerpo son causadas por la mente y viceversa. Una de las frases que puede llegar a decir que planteó Freud en este tiempo fue, por ejemplo, la salud mental de una persona se puede medir por su potencial orgásmico. Y otra de las frases que dijo también fue: la psique de una persona y su musculatura voluntaria son funcionalmente equivalentes. En otras palabras, consideraba que el bloqueo mental se traducía en bloqueo muscular y corporal, ¿no? Una persona se bloquea mentalmente y entonces esto se va a ver reflejado en su cuerpo, ¿no? Si tiene ansiedad, va a tener como una especie de sensación aquí en el pecho que lo va a oprimir y lo va como que a curvar, ¿no? Si tiene mucha presión, los hombros como que se le van a caer. Es un reflejo del estado mental. Y en este tiempo la verdad es que la psicología huía de lo que era el contacto físico con los pacientes, mientras que Reich la verdad iba a favor de tener otro tipo de terapias en las que se pudiese entrar en contacto con los pacientes, abrazarlos, de hecho los retorcía y los estiraba porque quería quitar el problema por medio del cuerpo, y la verdad es que seguía haciendo este proceso hasta que al final lloraban o vomitaban, liberándose así de su problema. Era por lo menos efectivo. Se puede cuestionar quizá sus técnicas, pero ya era un principio de lo que más tarde él desarrolló, ¿no? Esto es una práctica en bruto, como podríamos decir. Entonces, Reich inventó un sistema para curar a sus pacientes por segmentos corporales y los dividió en cráneo, el cuello, el diafragma, el vientre y la cadera. Entonces, más tarde, Reich también estuvo comparando el cuerpo humano con los protozoos, que dice que extiende su protoplasma, los protozoos extienden su materia viviente que hay dentro de la célula, también llamado citoplasma, ¿no? Y el núcleo, todo lo que hay, se extiende ante el placer y se contrae ante el dolor, ¿no? Entonces él comparó esto con el ser humano y dijo que es más o menos lo mismo a escala. Él teorizó que el cuerpo humano funcionaba en ciclos de tensión y liberación, llegando a la conclusión de que una buena vida sexual era importante para la liberación,
de todas estas tensiones. Llegando a este punto, concluyó que la administración, o la mala administración, mejor dicho, de la energía vital, o como él luego llamó el orgón, la versión occidental del chi, del ki, del prana, la fuerza vital, resumiendo, era la causante de todos estos problemas musculares y psíquicos. Y ya estamos viendo que esto es... los trabajos que hizo en su primera etapa eran todos más bien psicológicos. Estaba tratando y estaba metiéndose en un aspecto psicológico. Y ahora vamos a entrar en lo que es la segunda etapa. Aquí es cuando ya quiere empezar se mete un poco en política, mejor dicho, y empieza a volverse un poco rebelde. Y dice que, bueno, que el control radica o se ejecuta por medio del sexo, o de la abstención del sexo, o de la mutilación de una buena vida sexual. Tiene ideas de abolición jerárquica, inventa lo que es la vegetoterapia y descubre los biones, cosa muy, muy importante que vamos a ver un poco más adelante. En esta época, por allá por el 1927, aceptó las ideas marxistas y se unió al Partido Comunista Austríaco. Aquí mezcló el materialismo didáctico con la psicología, llegando a postular una interesante serie de teorías. Una de ellas es la primacía de lo inconsciente. ¿Y esto qué significa? Pues significa ni más ni menos que somos víctimas de nuestros instintos más primarios, que suelen ser el comer y el sexo. Eso es lo que guía básicamente a cualquier ser vivo. El comer y el sexo, o reproducirse, mejor dicho. Entonces él llegó a la conclusión de lo que es la sociedad, la religión, la política y la moral humana estaba reprimiendo al individuo, creando psicopatías. Observó que para que una clase social domine, la siguiente, o la que está inferior a la que domina, tiene que sufrir una represión sexual. ¿Por qué tiene que sufrir una represión sexual? Porque limitando la psique sexual del individuo se expone al control. Es más fácil de manejar y acepta las imposiciones con más facilidad, convirtiéndolos en sumisos. La tensión sexual acaba transmutándose en tensión corporal. Después de esto, concluyó que el capitalismo era incompatible con la salud mental. Ojo con lo que estaba diciendo. Y que una buena salud mental solo es posible con la abolición jerárquica y separación de clases sociales. Obviamente, esta serie de ideas, dejando aparte el tema de que fuesen ciertas o no, causaban una gran controversia en la gente que le seguía. Entonces, estas ideas pues no fueron aceptadas ni mucho menos queridas, porque, entre otras cosas, iban en contra de lo que estaba diciendo Freud y fue en contra un poco de los principios también marxistas. Entonces, ahí está cuando ya vemos que es un poco polémico por las cosas que dice por ser tan radical. Reich escribió libros como La psicología de masas del fascismo, que ayudó a ganarse muchos enemigos, porque obviamente esto no le sentó nada bien a Hitler. En este libro se habla un poco de cómo se controla a las masas por medio psicológico, ¿no? Más tarde, en su periodo de militancia en el Partido Comunista, creó lo que se llamarían los Centros de Organización de la Juventud Obrera por una Política Sexual. Lugares donde la gente podía recibir ayuda y orientación sexual, entre otras cosas. Los llamó Sexpol. Y esto no es más que sexología política, y fue un intento de unificar los diferentes movimientos sexuales de la época y unirnos bajo un propósito común. La verdad es que esta idea quizá pueda sonar un poco extraña, pero lo cierto es que consiguió reunir más de 40.000 miembros. Cuando esto lo vieron los demás, concretamente estoy hablando de Hitler
y más gente pues se cabrearon porque vieron que estaba creando un movimiento. Y aquí ya es cuando empieza a ser perseguido. En 1934, por diversos motivos, ya fue expulsado del Partido Comunista y del API. Ya no querían saber nada de él por lo radical y la contundencia y la audacia de sus palabras, teniendo que salir de Berlín porque estaba en la lista negra de Hitler directamente. Ya yo creo que lo querían matar directamente. Sus libros son prohibidos a los militantes comunistas y después son quemados por el gobierno nazi. Durante esta época, aunque tuvo mucho problema, como estamos viendo, también creó una cosa muy interesante que sería la vegetoterapia caracteroanalítica. Tiene un nombre bastante complicado, pero vamos a entender que es algo muy sencillo. De 1936 a 1939 crea en Noruega esta vegetoterapia, viendo en esta metodología terapéutica el método para recuperar la potencia orgástica, es decir, la capacidad de placer y de abandono en el orgasmo y por tanto tener una autorregulación energética biológica y equilibrar el sistema nervioso vegetativo, que regula las funciones vitales del organismo. Esta terapia fue diseñada para liberar las tensiones de lo que llamó la coraza caracteroanalítica. Esto es muy interesante. Una coraza formada por las personas producto de nuestras emociones reprimidas y también era confeccionada para protegerse del mundo exterior y de sus propios instintos primarios y deseos. Pero lo curioso que tiene esta coraza es que la dividió en 7 partes. Y concretamente son los ojos, la boca, el cuello, el plexo solar, la cintura, la pelvis y los genitales. No sé si os habéis dado cuenta, pero esto tiene una gran similitud con los chakras. Y tengo que decir que Reich no era una persona creyente. De hecho, es de una familia judía, pero judía no creyente. O sea, nunca se le ha visto indicios de esoterismo. Ahora sí hay que decir que Reich creía en los ovnis, por ejemplo. Y es bastante curioso que esta terapia se divida en estas partes, ¿no? Esta coraza se divida en estas partes porque es muy similar a los chakras. Reich analizaba y desbloqueaba estas áreas para que el chi o el orgón fluyera de nuevo. Reich va a trabajar con la palabra y con el cuerpo del sujeto, desbloqueando los 7 segmentos funcionales de esta coraza. La verdad es que todo esto es muy interesante y nada más que estamos metiéndonos un poco en lo que es la vida de Reich. Hemos llegado simplemente hasta la segunda etapa de su vida, porque la tercera es muy problemática y muy extensa, por lo que he decidido dejarla para el siguiente vídeo. Pero sí me gustaría, antes de cerrar este programa, leer algo textual escrito por Reich, para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros. Reich escribió: respecto a mi persona y a mi obra, pido al lector que considere un hecho sencillo. Los psicoanalistas neuróticos me califican de esquizofrénico. Los comunistas fascistas me combaten como trotskista. Las personas sexualmente lascivas me han acusado de poseer un burdel. La policía secreta alemana me persiguió como bolchevique. La estadounidense como espía nazi. Los charlatanes de la psiquiatría me llamaron charlatán. Los futuros salvadores del mundo me calificaron de nuevo Jesús o nuevo Lenin. Yo estoy dedicado a mi obra y a mi labor que requiere todo el tiempo y la fortaleza de que dispongo, el trabajo sobre la estructura irracional humana y el estudio de la energía vital descubierta hace muchos años. En pocas palabras, estoy dedicado a mi trabajo en orgonomía. Bueno, señores, yo creo que esto es contundente a más no poder. Y de hecho ya hemos visto que, bueno, en la etapa final este señor es perseguido por el FBI, por el FDA, tiene problemas hasta el día de su muerte, que muere en una cárcel y la verdad
es que es bastante curioso cuando murió, porque murió un día antes de que se apelara su sentencia, de que se revisase su caso. Esto da mucho que pensar. Esto, junto a que quemaran todos sus documentos, bueno, el hecho de quemar sus documentos llamó muchísimo la atención de la gente, todavía más, porque claro, hay muchos científicos, pero ¿por qué persiguen a un científico en concreto? Ahí hicieron mal porque lo que hicieron fue crear lo opuesto, fue que la gente se interesara más por el tema. Y bueno, yo creo que hasta ahora está bien, ya tenemos bastante tiempo de programa, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado y estar atentos, porque esto no es más que la primera parte de una especie de serie que voy a hacer hablando sobre los inventos y descubrimientos de este señor. Y sin más, hasta la próxima.